Bueno, ¿cómo lo han pasado hasta ahora? Qué bendición el día de hoy. Bueno, les voy a pedir que se tomen, vamos a tener un reloj, 2 minutos para saludar a las personas que no ha visto, que está ahí al lado, pero como los niños que fueron ordenaditos y todo. 2 minutos ahí, vamos a saludarnos. Qué bueno, ahorita les saludo. Yo les digo cómo está. Igual. Bueno, nos vamos ubicando y bueno. Bueno, voy a empezar contándoles una situación que pasó. Les advierto que esto, primero yo no me lo inventé, segundo no tengo nada que ver con el autor, ¿sí? Para que después digan, no, es que usted cómo es eso, entonces resulta que hace un tiempo murió un ingeniero y el ingeniero entonces no le dieron entrada en el cielo y se fue para el infierno. Llegando al infierno entonces vio que todo estaba muy caliente, no tenían internet, todo era un desorden, no había procesos, nada, eso era un infierno. Y entonces dijo, ¿será que yo les puedo ayudar? Porque es que realmente esto sí, esto es mucho desorden y todo eso, yo voy a hacer los manuales de operaciones, los PNs, digo, bueno, todo para que... Y entonces empezó a organizar, y entonces llegó y puso aire acondicionado. Después puso internet. Después puso todos los procesos a andar dentro del infierno. Y estaba así, y usted sabe que el Señor, no, el Señor tiene acceso a cualquier sitio, ¿no? Y bajó un día al infierno, y cuando baja al infierno ya hay aire acondicionado. ¿Y esto qué pasó acá? Y entonces llamó al enemigo y le dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así que esto es como no aire acondicionado, un infierno con aire acondicionado? ¿Qué es lo que está pasando acá? Dice, no, lo que pasa es que se murió un ingeniero y ustedes no lo recibieron allá y pues nosotros sí lo recibimos acá y pues bueno, aquí nos lleva al día. Dice, uy, no, y la Wi-Fi es potente, hasta arriba tenemos señal. No. Y entonces dice, no, esto no se puede, los ingenieros no se pueden quedar acá, el ingeniero se va conmigo. Y llega y le dice, el enemigo le dice, mire, qué pena, señor, pero está en el contrato y usted tiene que conseguirse un abogado pues para poder enfrentar esta situación y yo dudo mucho que usted tenga un abogado en el cielo. ¿Se los explico? Bueno, vean el video y entonces me llaman y yo se los explico. Es que ese es un chiste con explicación. No tengo nada contra los abogados y esto, como les digo, no nada que ver con esto, ¿listo? Bueno, bueno. Bueno, vamos a empezar. Dice, en 1986 hubo un lanzamiento en enero de 1986, hubo ¿cómo se llama eso? Un lanzamiento de un transbordador. Y lo especial de ese lanzamiento es que estaban llevando a personas que no eran todos astronautas. De hecho, iba una maestra. Entonces lo que pasó fue que cuando empezaron el lanzamiento y todo, ustedes saben que es invierno en enero, ¿cierto? Desde diciembre hasta febrero es la zona más fría. Y entonces estos aparatos tienen combustibles que están separados por O-rings o por elastómeros, por cauchitos, digámoslo así.
Entonces las temperaturas esa noche, la noche anterior al lanzamiento, bajaron demasiado. Y esos cauchitos, esos elastómeros, no estaban, nunca los habían preparado, nunca los habían testeado en esas situaciones de temperatura la noche anterior al lanzamiento. Entonces, una compañía que estaba a cargo de eso y un ingeniero dijo, mire, ¿sabe qué? Yo pienso que se tiene que abortar el lanzamiento porque es un riesgo. O sea, nosotros no sabemos si pudo haber pasado algo con eso, con esos elastómeros, y puede estar daño y puede llegar a haber un accidente. Y entonces llamaron al jefe del proceso, al jefe del proyecto, y entonces dijo, uy, no, es que aquí nosotros tenemos compromisos financieros, compromisos mediáticos, compromisos políticos. Esto es un compromiso muy alto. Nosotros no podemos parar el lanzamiento. Y entonces los ingenieros le dijeron, pero es que es una cosa grave, porque si llega a haber alguna situación, puede ser de vida o muerte. Y efectivamente, al otro día se lanzó el cohete y después de un poquito más de un minuto explotó porque fallaron estos elementos. Entonces, pensando yo en todo esto y pidiéndole al Señor que nos dijera qué era lo que quería mostrarnos el día de hoy, el Señor me dio una palabra que dice en Santiago 1:8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y entonces, una de las cosas que estaba yo pensando era, bueno, Señor, ¿qué significa que sea inconstante? Nosotros estamos hablando, este es el mes de la confianza. Una persona que es inconstante es que va de aquí para allá, de allá para acá, no es firme, ¿cierto? Y entonces encontré una cosa y una definición de una palabra que a mí me ha rondado mucho últimamente y es pusilánime. Pusilánime. ¿Qué es pusilanimidad? Una persona pusilánime. Es una persona que le falta falta de ánimo y valor para tomar ¿qué? Decisiones o afrontar situaciones comprometidas. Otra vez, falta de ánimo y valor para tomar decisiones o afrontar situaciones comprometidas. Y en esta historia que yo les conté al principio, precisamente hubo eso. A pesar de que vinieron todas las alarmas, a pesar de que vinieron todas las discusiones, la persona que tenía que tomar la decisión en frente a eso fue una persona pusilánime porque para él pesó más la responsabilidad mediática y de compromisos que la vida de esos 7. Entonces, ¿es grave ser pusilánime? De acuerdo a este punto de vista, claro que sí. Y vamos a orar y yo los invito a que nos coloquemos en pie. Vamos a orar con base en este verso que dice Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y vamos a colocarle este momento al Señor. Amén. Padre Santo, te damos muchas gracias porque sabemos que tú has permitido, Padre Santo, que estemos aquí reunidos alrededor tuyo, Señor. Este es un lugar alto. Estar a tus pies es el lugar más alto que pudiéramos estar. Hoy te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y te pedimos de todo corazón, Padre Santo, que seas tú glorificándote y hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Quita cualquier cosa que trate de distraer nuestra atención, Espíritu Santo, y Padre mío, Padre nuestro, Padre Santo, Celestial, que tu palabra produzca en nuestros corazones fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, y toda la congregación dice, amén. Siéntense, por favor. Bueno, ok. Entonces, esta semana el Señor me puso a estudiar sobre Josafat. Ahí para los que estén esperando niños, le pongan a sus hijos. Josafat. Josafat fue un rey de Judá. Acordémonos que David, a través del Señor, a través de David, consolidó a todo el reino, los llevó a un esplendor grande. Después llegó su hijo Salomón, y Salomón entonces los llevó a una altura impresionante a todo nivel político, económico, financiero, bueno, todas las cosas. Y cuando murió Salomón, entonces quedó su hijo Roboam. Pero Roboam, en lugar de seguir con la unión de todo el pueblo, empezó a maltratar a los israelitas. Entonces se dividieron y ellos
la casta de David quedó solamente sobre Judá. ¿Ok? Y Israel, o sea, los demás quedaron con otro rey que se llamó Jeroboam. Más adelante, entonces, de la misma casta de David llegó Josafat. Josafat dice la palabra, y esto está en Segunda de Crónicas, desde el capítulo 18 y 19 en adelante, como hasta el 20 más o menos. Josafat dice la Biblia que fue un buen rey. Le gustaba la agricultura. ¿Aquí a quién le gustan las maticas? Y les va bien con las maticas, porque una cosa es que le gusten. Exacto. Entonces, a él le gustaba la agricultura. A él también decía que llegó y contrató, no, exploró o ayudó a las personas que tenían ingenio para hacer armas de guerra. Empezaron a tener un esplendor y empezaron a defenderse de las demás naciones. El Señor los respaldaba al punto en todo, en agricultura, en ingeniería, en todo ese tipo de cosas, al punto de que todas las naciones les tenían miedo. Y Josafat empezó a tener fama y riqueza. Entonces era el héroe. ¿Sí? Y resulta que eso es de la casa de Judá. O sea, pero de la casa de Israel de los demás había otro rey que se llamaba Acab. Acab no era tan bueno. Acab era un hombre, y les voy a contar una historia que le pasó, que no está dentro de la predicación, pero así rápidamente. Acab resulta que se casó con una mujer que se llamó Jezabel. Y Jezabel era una mujer dominante. A ella le fascinaba tomar las decisiones. En una ocasión, él quería comprar una tierra que le gustó. Y entonces esa tierra el dueño se llamaba Nabot. Y entonces llegó allá y le dijo, ay, ¿sabe qué? Véndame la tierrita, que es que me gusta y tal. Y él le dijo, no, yo no la voy a vender porque es de mi familia y pues no la vendo. Y entonces el rey se entristeció y se fue a llorar porque no se la vendió. ¿Cierto? Un rey muy fuerte. Y entonces estaba ahí llorando y deprimido y llegó la esposa y llega y le dice, venga, ¿y usted qué es lo que le pasa? ¿Por qué está así llorando y todo eso? No, es que yo quería esa tierra como un niño caprichoso, no, y es que yo quería ese juguete y no me lo dieron. Y entonces ella dice, ay, pero usted sí tan bobo. Tranquilo, eso lo arreglamos. Esto mandamos a un par de angelitos y que parezca un accidente. Matar. Matar al dueño de la tierra y se apropió de ella. Entonces, ¿y qué hizo Acab? Será Dios recibir la tierrita. Era un hombre pusilánime. Su esposa tomaba las decisiones por él. Y su esposa llevó a la perdición a mucha gente de Israel, porque los llevaba a adorar dioses extraños, a vender a sus hijos o a colocar a sus hijos en el fuego, literalmente. Entonces, ese era Acab. Entonces, Josafat, rey de Judá, un hombre juicioso, un hombre que hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios, y Acab, un rey que no era tan juicioso y le hacía caso a la esposa. No es que no le haga caso, sino que era un hombre que se dejaba guiar por una persona que no tenía temor de Dios. ¿Amén? Entonces, se encuentran. Josafat y Acab se encuentran. Y entonces empieza la sociedad del mutuo elogio. ¿Saben qué es eso? La sociedad de mutuo elogio es cuando usted se encuentra con una persona y dice, uy, ¿cómo está de bien? ¿Cómo le ha ido? Y el otro le responde, ay, tú estás mejor que yo. Y no sé qué. Y entonces el otro empiezan a elogiarse y a elogiarse y a elogiarse, ¿cierto? Pero uno sabe que realmente no es que se quieran, sino que es que se están subiendo el ego el uno al otro, ¿no? Y entonces están los dos ahí, entonces le está diciendo acá, eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 17. Dice, ay, ¿cómo estás de bien? Y otro, no, a ti te ha ido súper bien, no, pues tú eres famoso y eres agricultor y no sé qué más cosas. Y entonces, estando en eso, vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 3 y 4. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. ¿Cómo puede tener comunión una persona con temor de Dios y una persona que no tenía temor de Dios? Porque Josafat tenía temor de Dios, pero se dejó empezar a influenciar por la sociedad del mutuo elogio y Acab empezó a enredarlo. Entonces Acab quería ir a salir a la guerra y le dijo, ve,
¿Qué tiene por ahí para hacer esta semana? No, no, nada aquí, haciendo agricultura y todo eso. No, ¿qué tal si nos vamos de guerra? Dice, listo, no hay problema. Pero Josafat le dijo, pero vamos a consultar al Señor. Acab no, Josafat dijo eso. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces él llega y le dice, y, bueno, traigan a los profetas. Y trajeron 400 por falta de uno. ¿Sí? Y empezaron todos a decir, no, a ustedes les va a ir súper bien. Vamos a leerlo en el verso 5. Entonces el rey de Israel se reunió a 400 profetas, el rey de Israel era Acab, y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad y me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube porque Dios los entregará en mano del rey. Hasta ahí, todo listo. 400 diciendo, vaya que el Señor está con usted. ¿Usted qué haría si fuera Josafat y hay 400 profetas del Señor que le dicen, vaya a la guerra que va a haber victoria? ¿Usted qué haría? Vamos para la que sea, ¿sí o no? Vamos para la que sea. Pero me llama la atención que Josafat en el verso que sigue, en el verso 6 dice, pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? No confió en esa respuesta. O sea, había algo que le decía a él en su corazón, la cosa no pinta bien. O sea, sí, consultamos al Señor, son profetas, chévere, pero hay algo aquí que no me suena bien y eso se llama discernimiento. Discernimiento, el Señor nos lo coloca cuando estamos en comunión con Él. Y entonces Josafat dijo, no, no habrá otro. Entonces llegué y dice acá, ay, sí, pero es que hay uno que me cae mal y no lo llamo. O sea, usted, imagínese un profeta que le cae mal, ¿sí? Entonces, no pregunto por pastores que le caigan mal porque no quiero señalamientos, ¿sí? Pero sí, o sea, a uno no le cae bien a todo el mundo y ese profeta le caía mal. Ahora, ¿por qué le caía mal? Y ahí dice la palabra, porque es que siempre que le pregunto me dice cosas malas. Y estamos hablando de Acab, el angelito, que si no hacía las cosas, entonces las hacía para hacer un accidente. ¿Sí me hago entender? Entonces, él no estaba como tranquilo. Dijo, hay algo aquí que como que no cuadra, ¿sí? Entonces llega y llama a un profeta que se llamaba Micaía, otro nombre para sus hijos por si acaso. Segunda de Crónicas 18:16 dice, entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor, y dijo, Jehová, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y ustedes van a leer toda la historia, yo no voy a dar todos los detalles porque es una historia espectacular en estos capítulos. Sin embargo, llega y le dice ahí, primero llega él y cuando lo están recibiendo el portero le dice, mire, 400 han dicho que van para la guerra y van bien, entonces no vaya a llevar la contraria, mano. No lleve la contraria que, o sea, ya estamos listos para salir. Y entonces llega y dice, Micaías dice, yo voy a decir solamente lo que me diga el Señor. Hasta ahí bien, ¿no? Y unos versículos más adelante entonces llega y le dice, bueno, ¿qué le ha hecho el Señor? Dice, no, vayan a la guerra que les va a ir bien. El mismo Micaías les dijo eso. Entonces, yo me imagino cómo lo dijo, que el mismo Acab le pregunta, ¿no le he dicho que me diga las cosas de parte del Señor? Y entonces Micaías le dice, bueno, usted preguntó. Yo le iba a dar lo que usted quería, pero usted preguntó, y ahí le dice, ustedes van a sufrir una derrota y a usted lo van a matar. Imagínese. Entonces, con esa profecía, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Se va a la guerra o se queda quietico? Pero acá no era así. Él no era como ustedes, que es una persona con temor de Dios. Vamos para la guerra, porque el Señor estará con nosotros y Él no tiene que respaldar, porque hay cristianos así, ¿no? Yo me voy y el Señor tiene que ir detrás mío. Bueno, no vamos a entrar en más detalle. Entonces, llega y le dice eso. ¿Sí? Entonces, muchas veces aquí, hasta aquí, muchas veces nosotros le vamos a preguntar al Señor, pero le vamos a preguntar al Señor con escopeta. Señor, ¿de verdad que es que tú quieres esto para mí? Sí, ¿cierto? Y entonces, dependiendo de lo que uno quiera, empieza uno a manipular la respuesta del Señor, ¿cierto?
y uno no acepta un no muchas veces. Y hay veces que el Señor le dice a uno, no, esto no es por ahí. O hay veces que el Señor le dice, este no es el momento. Y hay momentos que le dice que sí. Pero cuando el Señor, cuando a uno le dice que no o que no es el momento, empieza como el desespero, ¿no? Empieza, Señor, pero es que, Señor, y se me da la oportunidad, y ¿sí? Y uno no se da cuenta que el Señor necesita hacer algo con nosotros y se llama formarnos el carácter para ser unas personas firmes que tengamos que confianza total en el Señor. ¿Sí? Y entonces Acab dijo, no hay problema, 400 contra 1, esto es democracia, ganaron 400, nos vamos para la guerra. Y se fue para la guerra. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas veces yo me he sentado a orar? Y se los transmito esa pregunta a ustedes. Y hemos preguntado al Señor y el Señor ha guardado silencio. Y hay veces que a uno como que el silencio le da el tic aquí del desespero, ¿no? No, Señor, pero es que yo necesito. Y el Señor no le va a responder a uno. ¿Cierto? Y hay veces que le dice que no. Entonces lo importante de todo esto es saber cuál es la voluntad de Dios y obedecerla. Más adelante vamos a leer ahí en el verso 28 de Segunda de Crónicas 18, dice, subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad. Y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Mire qué buen amigo es Acab. Salen los dos reyes a la guerra. Y entonces llega y dice, mire, vamos a ir a la guerra, le dice Acab, pero yo me voy a disfrazar de un soldado común y corriente, pero usted sí vaya vestido de rey. Buen amigo, ¿no? Usted sabe, ¿a quiénes son a los primeros que quieren asesinar los soldados de un ejército contrario? A los reyes, al rey, porque cuando cae el rey, todo el ejército se desordena. Y Acab le dice, vea Josafat, usted le queda súper bien la ropa de rey. Váyase de rey, yo me voy a ir de soldado, porque es que a mí no me sienta tan bien. Y empezó esa guerra, empezó todo, y los soldados de Ramot de Galaad persiguiendo a los reyes, vieron a uno. Cuando llegaron a matarlo, a Josafat, entonces en ese momento grita y pide auxilio Josafat, el Señor lo escucha y no lo matan. No lo matan. Dice, no, este no es el rey que estamos buscando. Nosotros estamos buscando es a Acab. Acab estaba vestido, disfrazado de soldado, no lo hubieran ubicado. Y dice la palabra que alguien lanzó una flecha perdida. Y pasó justo entre la coraza y lo hirió. Entonces él le dijo al que estaba manejando el coche de guerra, le dijo, sáqueme de aquí para poder yo salvarme. No pudieron salir porque la batalla estaba muy complicada y no hubo manera de salir. Y murió, como le dijo el profeta Micaías. Entonces, varias cositas acá. ¿Quién mandó a Josafat, un hombre con temor de Dios, a sentarse a tener negocios, a ir a una guerra con un hombre que no tenía claramente temor de Dios? ¿Sí? Entonces eso muchas veces nos muestra a nosotros que cuando nosotros el Señor empieza a bendecirnos, empieza a sacarnos muchas veces de ese pozo en donde hemos estado en diversas áreas, y empieza el Señor a levantarnos, entonces van a venir personas que sin temor de Dios van a querer también tener la bendición que nosotros tenemos, ¿sí? Y personas que puede que tengan mucho más que ustedes, pero lo que pasa es que ustedes tienen la bendición de Dios con ustedes y eso es mucho más grande que cualquier otra cosa, amén. Un aplauso al Señor, porque ustedes la tienen. Entonces, una de las cosas que yo me veo es que Acab se disfrazó en la guerra como normalmente se disfrazan las personas que vienen con una segunda intención, cuando no tienen un corazón para el Señor. Viven disfrazando sus acciones para justificarse, ¿sí? Y cuando en realidad están muertos espiritualmente y no tienen ninguna relación con el Señor. Es indispensable para todos que nuestra confianza está en ¿quién? En el Señor, ¿cierto? Y cuando yo necesito hablar mis cosas, necesito como seres humanos tener mi familia en Cristo,
una persona con temor de Dios, que yo vea que tiene testimonio, que yo vea que su familia, que su matrimonio, que sus hijos están en obediencia y sujeción. Eso es testimonio, ¿sí? No cualquiera, porque uno no puede entregarle las cosas, la llave de la decisión a nadie. Y es así precisamente el título que se me va pasando a decirles. Le he colocado ahí, es la llave de la decisión. La llave de la decisión. ¿Sí? Entonces, el Señor salvó a Josafat porque él clamó. Pero vamos a ver más cosas que él tenía. ¿Sí? Ahora, Josafat tenía una relación con el Señor y yo les voy a decir por qué. Porque vinieron 400 profetas a decirle vaya a la guerra y él no creyó, él no tuvo paz. Vino Micaías, les dijo lo que iba a pasar y ahí sí fue desobediente. ¿Por qué muchas veces nosotros, sabiendo qué es lo que el Señor nos dice que debemos hacer, no lo hacemos? Y yo les voy a decir lo que el Señor me mostró para mí y de repente a alguno de ustedes. Porque a veces tenemos la presión de grupo, la presión de la gente, ¿sí? De no quedar mal con fulanito o con sutanita, ¿sí? De no ponerme en evidencia de pronto como cristiano porque ¿qué van a pensar? Que yo soy un extremista y que yo no sé qué más cosas, ¿cierto? Y entonces no digo realmente que soy, no doy realmente mi opinión porque hoy estoy pensando en el qué dirán, uy, que soy cristiano y qué más. Yo he asistido, a Dios gracias, a muchas reuniones en las empresas en las que he trabajado y en algunas situaciones se ha llegado el tema del cristianismo. Y una de las cosas que me llama la atención es que hay veces que cuando yo les comparto, cuando yo les digo mi vida, por qué decidí, en qué momento el Señor me salvó y todo ese tipo de cosas, hay gente que lo toma, todo tipo de personas que lo toman de diversas maneras. Sin embargo, me llama la atención que muchas veces las personas que no tienen no han tenido un buen discipulado, buscan genuinamente al Señor, pero a veces se desvían por ese tipo de grietas como la que tuvo Josafat. Esas grietas de no quedar mal con el jefe, no quedar mal con las personas, de la presión, ¿cierto? Y volverse pusilánimes. No tomar las decisiones que uno tiene que tomar frente al que sea. ¿Sí? Por ejemplo, con los hijos. Con los hijos somos celosos nosotros aquí en esta iglesia de guardarlos para el Señor. ¿Sí? De que uno ve el mal para ellos y un momentico, esto no, uno les advierte, los forma y ya en el momento que ellos vayan creciendo van a tomar unas decisiones con base en el temor de Dios. Pero como papá yo tengo la obligación de formarlos y orar para que ellos se formen en el temor de Dios, ¿cierto? Pero si soy pusilánime y entonces, no, es que lo invitaron a esto, o lo invitaron, pero no, es que qué tal, que qué van a decir y que no sé qué. Para mí está primero la salvación de mis hijos que lo que los demás puedan decir. Y así también como responsabilidad como iglesia. Como iglesia. Y aquí cuando estamos hablando de la sociedad de mutuo elogio, es que muchas veces como hermanos tenemos que decirnos las cosas a veces de pronto no nos gustan. Decirle, mire, ¿sabe qué, Ricardo? Usted debería peinarse bien porque es que realmente sale de todo espelucado. Yo acepto esas críticas. Me las han hecho, pues. Sí, hay personas que me llegan y me dicen, uy, a mí no, bueno, no, basta, porque me pongo en evidencia la verdad, pero cuando uno es pusilánime y está en la sociedad del mutuo elogio, de que todo es bonito, pues uno se está perdiendo una parte grande y es decir las cosas como deben ser para que seamos corregidos, para que seamos contrastados, para que seamos confrontados de parte del Señor a través de mis hermanos. Hay personas que a mí me han confrontado, ¿sí? Aquí, ¿quién no ha confrontado a su esposa? No sean mentirosos, levanten la mano. La esposa lo coge a uno y le dice, mire, usted está haciendo esto así, 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 así. ¿Cierto? Y eso está bien, gracias a Dios, porque imagínese uno haciendo las cosas como un loquito pensando que todo está bien. ¿Cierto? Entonces, no seamos pusilánimes, tomemos las decisiones, no caigamos en lo que cayó Josafat, o sea, un hombre con temor de Dios, que el Señor lo había levantado en sabiduría, en riquezas y todo eso, y por quedar bien con un mentiroso, con un hombre que realmente estaba llevando a su pueblo a la perdición, casi lo matan.
Entonces no caigamos en eso, amén. Bien, después en Segunda de Crónicas 19:2 dice, le salió al encuentro el vidente Jehú de Hanani y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto, pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado la tierra de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Entonces, se encuentra con un vidente, se encuentra con un hombre con temor de Dios que le dice, el Señor está airado contra ti por haberte juntado con este hombre. ¿Cómo se le ocurrió a usted hacer ese tipo de cosas? ¿Cómo usted empezó a hacer pequeñas concesiones? Dice que las pequeñas zorras dañan las grandes cosechas. Empezó a salirse de a un poquito y terminó en medio de una guerra que casi lo matan. ¿Sí? Y entonces dice, ha salido ira de parte del Señor contra usted, pero hay algo importante que me llama la atención, dice, pero se ha hallado grandes cosas que usted ha hecho por el Señor y son argumentos a favor, dice en otra versión. ¿Qué significa eso? Que cuando él empezó en su reinado a enseñarle al pueblo a quitar todas las imágenes de los dioses, a llevarlos a que buscaran de Dios, todo eso agradó a Dios. Y en el momento que él desobedeció a Dios, se desató una maldición en contra de él, pero el Señor dijo, para un momentico, esa maldición no lo va a alcanzar porque él ha hecho cosas por mí y por su pueblo y por lo tanto tiene argumentos a favor. Eso existe. Salmo número 20, se los dejo de tarea. Salmo 20 dice clarito en los 3 primeros versículos, por cuanto has tenido argumentos a favor, y empieza el Señor a desatar una cantidad de bendiciones. O sea que cuando yo hago las cosas para el Señor, desato en mi vida bendiciones. Amén. Eso es muy importante que no lo perdamos de vista. Entonces, es una reprensión de parte del Señor, pero para corregirlo, decirle cómo se le ocurre a usted hacer eso. ¿Cierto? ¿Qué hizo Josafat después de eso? Perdón. Después de eso, Después de eso, Josafat se puso juicioso otra vez. Llegó y cogió a los sacerdotes, empezó a decirles, bueno, ustedes van a empezar a estar cargo del templo, ustedes van a juzgar sobre las personas, es para tengan temor de Dios para hacerlo, y empezó a organizar otra vez su pueblo. Empezó a hacerlo con temor de Dios. ¿Sí? Y entonces aquí ya él empezó a cambiar nuevamente su manera de hacer las cosas. Y aquí esta parte la he intitulado el arma secreta. El arma secreta. ¿Cuál era el arma secreta? Estar en la presencia del Señor. El arma secreta era obedecer al Señor. Estaba una por descubrir. Segunda de Crónicas 20. Voy a leerles versos 2 y 3. Dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están Hasezón Tamar, que es Engadí. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir apoyo a Jehová. ¿Cómo le había ido a Josafat en la última guerra que había tenido? Regularcito, ¿no? Es más, casi lo matan. No lo mataron de milagro. Y entonces, otra guerra, pero esta guerra era contra unos amonitas y moabitas, ¿verdad? Que venían contra él, pero era un ejército grandísimo. Y él entonces tuvo temor. Pero ¿qué hizo con el temor? No cayó en pánico, no cayó en desespero, sino que se fue a buscar de la presencia de Dios. Y dice que fue a buscar y le dijo a todo el mundo, aquí lo que nos toca es orar. ¿Será que en la Biblia hemos visto en otras situaciones algo parecido? Nínive. Cuando Jonás llegó y había un argumento en contra de ellos y les dijo, si ustedes no se arrepienten,
en 3 días baja el fuego del cielo y chao pescado. ¿Y qué pasó? Se arrepintieron y todo Nínive, que eran como 70,000 personas, dice la palabra, hombres, mujeres, niños, no comieron en 3 días a los animales y no le dieron a comer animales. ¿Aquí quién tiene niños pequeños? Usted ha intentado no darle de comer un día. Un día. ¿Qué puede pasar? Se desesperan, ¿cierto? Y los niños que son pequeñitos, ¿qué empieza a hacer un niño desesperado con hambre? Levanta gritos la casa, no llora. Ahora 3 días, ¿cómo era el clamor de 70,000 personas pidiendo misericordia? ¿Y qué pasó? El Señor los perdonó. Entonces, Josafat sabía eso y dijo, no, aquí lo que nos queda es orar y trajo a todo el pueblo para que empezara a orar y a pedirle al Señor. ¿Ustedes creen que el Señor los escuchó? Sí, votémoslo, voy a ver democracia. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Bueno, bien. Están leyendo juiciosos el devocional, muy bien. Entonces, verso 13 de 2 de Crónicas 20 dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. O sea, ahí no quedó nadie en la casa, que no, es que me voy a levantar tarde, no sé qué. No, a orar, papito, porque es que aquí viene un ejército en contra nuestra. Nosotros puede que no veamos ejércitos físicos en contra nuestra, pero hay ejércitos espirituales que quieren destruir la familia. Hoy estuvimos en un evento con mi esposa compartiendo y invitando a las personas para la iglesia y me encontré con una persona que también estaba, bueno, nos pusimos a hablar. Y entonces él lleva 4 años aquí en Canadá, lleva hace poquito, se vino para Alberta hace poquito y dijo, desde el primer momento he estado pendiente de mis hijos porque por muchas razones en este país pues hay muchas situaciones que tratan de convencer a los muchachos de que se vayan de la casa, de que hagan cosas equivocadas. Y mi esposa hablaba con otro señor mientras tanto y después estuvimos compartiendo y ella me dice, no, este otro señor fue al revés, él llegó aquí con sus hijos y sus hijos ahorita tienen 20, 21 años, pero ya no están en la casa, se fueron. Ya no están, ya no le reportan a él, ya hicieron su vida y todo ese tipo de cosas. Y yo decía, pero ¿cómo un hombre con su familia permite que los hijos lleguen y vayan a la casa a inventar quién sabe qué cosa y quién sabe con quién? Aquí Josafat fue claro, todos a orar. Y es una invitación que yo les hago como familia. Ustedes oren con y por sus hijos, con y por sus nietos si los tienen y de en adelante. Porque es ahí donde, como hizo Josafat, empezó a imprimirles el temor de Dios para que hicieran las cosas conforme a la voluntad de Dios. Porque todos hemos pasado los que son más grandes. Cuando uno empieza a ver diferentes situaciones, entonces uno empieza a tomar decisiones como Josafat, a tratar de desviarse, de irse. Y si la palabra de Dios no está grabada en el corazón de uno, ¿dónde puede terminar? Entonces la responsabilidad de nosotros como papás es empezar, así como hizo Josafat, vamos a orar 5, 10, 15 minutos, el tiempo que sea necesario durante la semana, ojalá todos los días, para imprimir lo que hizo Josafat. El Señor los escuchó, como ustedes decían ahorita. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó ahí en el verso más adelante? Verso 15. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, aquí está hablando un profeta. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. El Señor se lo tomó personal. ¿Ustedes han visto cuando hay a una persona que se toma algo personal? Aquí, ¿quién ha estado viendo alguno de los partidos del Mundial? ¿Alguien ha visto algún partido? Entonces, ahí todos son jugadores profesionales. ¿Qué significa ser un jugador profesional? Usted le dan patadas y usted está tranquilo. Porque yo soy profesional y entonces eso es parte de la profesión. ¿Sí me hago entender? Pero hay patadas que a veces son tan fuertes que entonces empieza a haber una pelea personal ya con la persona que lo agredió, ¿cierto? Entonces aquí el Señor dijo, esta pelea ya no es de ustedes. Ustedes háganse para un ladito porque ahora esta pelea es conmigo. Esto es personal. Se metieron con mis hijos. Ustedes aquí, todos los que somos papás,
Cuando se meten con los hijos, la cosa se pone normal, profesional o personal. Todo, no, yo soy un papá profesional, no importa que le hagan lo que quieran. Personal. Esto es personal. El Señor le dijo así, se metieron con mis hijos, esto es personal. Muchas veces nosotros no entendemos lo que significa ser hijo de Dios. Y por eso entonces pensamos que el Señor nos abandona ya que, como un animalito. Vaya a ver qué puede hacer. Y no nos enteramos que el Señor desde el principio está buscando guardarnos y protegernos y que Él toma las batallas que son por nosotros. Y entonces el profeta le dijo, no se preocupe, que el Señor le está diciendo a usted, esta batalla es de Él. ¿Quién recibe esa palabra? Amén, un aplauso al Señor. Y entonces dice ahí más adelante en el verso 20, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en vuestro Dios y estaréis seguros y creed a sus profetas y seréis prosperados. Mire, una de las cosas que yo he aprendido desde que casi que me he hecho al otro día que me convertí al Señor es, uno debe creerle a sus profetas. Cuando el Señor le envía a uno de los profetas, los pastores, hay que ser obediente y creerlos. Ahora, es importante que todo el tiempo yo esté en comunión con la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso esta es una iglesia de discipulado, que significa que oramos nosotros, el Señor lo que nos diga se los compartimos y ustedes tienen la responsabilidad de tener su relación con el Señor. Porque sí, y anulo y estas palabras y todo eso, llega a haber un pastor que se le pare aquí a decir una locura, ustedes van a tener el discernimiento de decir, por ahí no es. ¿Me hago entender? Amén. Es importante que ustedes tengan su relación con el Señor, su tiempo con el Señor para que tengan el secreto como Josafat lo tuvo, pero ustedes se hacen caso. Amén. Bien. Y entonces llega y le dice, en ese momento, dice, creer a sus profetas y serán ¿qué? Prosperados. Aquí, ¿quién quiere prosperar? Y prosperar es en todas las áreas. Uno piensa que prosperar solamente en las finanzas. La finanza es una parte, pero en las relaciones, en el tiempo, en tantas cosas, en todas las áreas, es integral el Señor. Amén. Y vamos a saltar al verso 22. Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Mire, esto es muy importante y es lo siguiente. El Señor, la estrategia, el arma secreta que le dio a Josafat fue, usted póngase a cantar. Aquí, ¿quién tiene buena voz? Aquí, confesemos, ¿quiénes tenemos una voz no tan melodiosa? ¿Qué dijo el Señor? Ustedes canten aunque no canten. ¿Sí? No importa. Pero ese es de corazón la alabanza para el Señor. Y empezaron a alabar al Señor en los versículos anteriores. Yo me estoy saltando. En los versículos anteriores empezaron a alabar al Señor. Y el Señor empezó las emboscadas que los enemigos habían preparado para ellos. Entre ellos mismos empezaron a matar. Los amonitas contra los moabitas. ¿Sí? Y terminaron entre ellos matándose completamente. Cuando se asomaron los israelitas y que era ese ruido que hay allá de espadas y todo el mundo muerto. Todo el mundo muerto. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Honrar al Señor. Cuando el Señor le dice a uno, la batalla es del Señor, uno lo que debe hacer es darle gloria a Dios. Porque Él va a dar la victoria. Amén. Amén al Señor. Un aplauso al Señor porque sé que hoy nos está dando una victoria muy grande. Amén. Esa es el arma secreta. ¿Por qué al enemigo no le gusta que yo alabe al Señor? Porque sabe que en mi alabanza está la victoria. ¿Sí? Ahora es importante esta parte. La música la creó el Señor y por lo tanto nosotros somos seres musicales. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, la alabanza. Cuando empieza la percusión, uno voltea a mirar y todo el mundo así. Unos con menos ritmo que otros, pero todos, ¿cierto? Porque somos seres musicales y vamos a entrar de pronto en otro momento a hablar en detalle sobre eso. Pero es importante entenderlo y entonces por lo tanto el Señor hizo la alabanza también para que nosotros nos disfrutemos con Él. Dice que el Señor habita en medio de ¿qué? Las alabanzas de su pueblo.
Entonces, cuando estamos alabando, el Señor está entronado en esta su iglesia, como siempre, todos los días. Y entonces ahí es cuando Él empieza a tomar a nuestros enemigos y a derrotarlos para darnos la victoria a nosotros. Entonces, la alabanza es importante, por eso no demos nosotros, no abramos la puerta a alabanzas que no son de parte del Señor. No, que es que me gusta esta, que me gusta la otra. Bueno, amén. Ahorita hay todo tipo de música que alaba al Señor. ¿Sí? Entonces, aprovechemos. Cuando yo llegué a los pies del Señor, no hace mucho, o bueno, a los años que sean, no había todos esos géneros musicales, ¿sí? Entonces uno le tocaba con las mismas tres canciones ahí como para arriba y para abajo, los mismos tres artistas. Hay un horizonte impresionante de lo que a usted le guste, que sean cantantes o salmistas con temor a Dios para que lo busquen. Entonces llenémonos de eso para que así mismo nosotros podamos entregarle nuestras cargas al Señor. Amén. Ese es el arma secreta. Y bueno, y finalmente, entonces, póngale que esto parece una montaña rusa como la predicación de hace 2 semanas. Llegó primero entonces él, siendo el héroe, por arriba Judá, se alió con Acab. ¿Qué pasó con Acab? Entonces ahí como tiene un par de errorcitos, cayó. Después de eso lo vienen a atacar un ejército grandísimo. Él se humilla delante de Dios con el pueblo y la victoria completa. Entonces estaba como así, ¿no? Y está ahí en ese momento y entonces le dice un rey, otro rey que se llamó Ocosías, le dice, venga, hagamos negocios, man. ¿Sí? Ahora, ¿quién es Ocosías? Ocosías, les voy a dar un dato, ustedes me dicen qué tan conveniente hubiera sido aliarse o no con este angelito. Ocosías era hijo de Acab, ¿cierto? Y entonces le dice Ocosías, venga, hagamos negocios. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Sí? Ustedes tienen discernimiento. No. Josafat dijo, Señor, mira, en las guerras sí realmente no me fue muy bien, no te hice caso, en la segunda te hice caso y la victoria, pero los negocios los manejo yo. Yo soy bueno para eso, yo confianza, entonces tranquilo, Señor, tú relájate, siéntate que yo me encargo de los negocios. Ocosías, vamos a hacer negocios. Y le dice, bueno, construyamos unos barquitos para comerciar de aquí para de allá para acá. ¿Eso tiene algo de mal? Unos barquitos para ir de aquí de allá para acá. ¿Qué le dijo el profeta? Vamos a ver. ¿Cierto? Segunda de Crónicas 20:37. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, todos estos nombres, guárdelos para sus hijos. De Maresa profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras, y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Hicieron las naves y antes de que salieran se dañaron todas. Ahí se perdió la plática. Entonces imagínense, o sea, este era el experto, no, en las guerras no me va tan bien, pero las finanzas son lo mío, señor. O sea, usted tranquilo que los negocios es lo mío. Y se alió con el hijo del angelito aquel. Entonces, ¿esto qué nos enseña, mis amados? Que nosotros, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne sobre su brazo. ¿Qué significa eso? ¿Que yo sea un desconfiado paranoico de todo? No. De que yo esté todo el tiempo en comunión con el Señor para que Él me muestre qué es lo que debo o no debo hacer. ¿Sí? Cuando Josafat estaba con Acab, el Señor le habló clarito a Josafat y le dijo, búsquese otro profeta porque estos no son. Y no hizo caso. ¿Sí? Salió otra vez con Ocosías y Ocosías hijo del fulanito aquel y otra vez a hacer negocios. Entonces ya era como, a ver, papito, ¿por dónde es que es la historia? Y a veces uno es cabeciduro con esas cosas. O sea, uno no puede tenerse, o sea, creerse el experto en algo porque de pronto ha tenido bendición en algo. Consultemos al Señor en todo momento para que nos dé la respuesta a lo que necesitamos. Amén. Muy bien. Y entonces, yo les pregunto en esta noche, ustedes tienen una llave que así como la muestran en la presentación es como una llave de oro muy valiosa. Una llave que puede determinar sus años por delante para bendición o maldición. Eso se llama la llave de la decisión. Ahora le pregunto, esa llave es supremamente valiosa
porque no solamente la utiliza hoy, sino que dependiendo cómo la use hoy, es su vida futura. ¿Sí? Ahora yo le pregunto, ¿a quién le confiaría usted esa llave? ¿A un angelito como Acab? ¿O como Ocosías? ¿O al mismo, o a él mismo, o a usted mismo? ¿A quién se la confiaría? Yo me puse a preguntarme eso y le decía, ¿sabes qué, señor? Es una llave muy valiosa y además muy peligrosa, porque donde uno abre una puerta que no es, por ahí quién sabe dónde terminar. Yo te la entrego a ti. Yo confío en ti, Señor. Tú me dices, esta llave, cuando tú me digas, yo la utilizo para abrir esa puerta, yo cojo esa llave, abro la puerta y te la devuelvo otra vez. Si tú no me la entregas porque no hay que abrir esa puerta, pues no la abrimos. Pero es confiar en el Señor y decirle, ¿sabes qué? La llave de mis decisiones la tienes tú. Así como también dice la palabra que de toda cosa guardada guarda tu corazón porque Él mana ¿qué? La vida. Entonces, mis amados, hoy los invito a esto. ¿Qué tal si hoy le decimos al Señor, primero, hemos tomado de pronto de pronto alguna mala decisión en nuestra vida? De pronto estamos pagando por esa mala decisión. Pero nunca es tarde, dice la palabra, para cuando hay un corazón contrito y humillado, porque el Señor nunca lo va a despreciar. Si hoy nos arrepentimos por haber tomado malas decisiones, por haber cogido esa llave y decir, yo la uso como quiera y abro y cierro la puerta que a mí se me antoje sin preguntarle al Señor, y hoy estamos viviendo consecuencias de eso, hoy es el momento de arrepentirnos. Hoy es el momento de decirle, ¿sabes qué, Señor? Mira, ¿sabes qué? Abrí un poco de puertas, cerré otras, que realmente esto está bien enredado. Pero hoy te entrego la llave y tú me dices cuáles cierro, cuáles abro y de ahora en adelante tú eres el que me va a decir cómo la uso. ¿Quién quiere hacer esa oración? Coloquémonos en pie. Coloquémonos en pie y entreguémosle al Señor este momento. Porque esta llave, la llave de las decisiones, es una llave supremamente valiosa, pero también peligrosa. Cerremos nuestros ojos. Padre Santo, te doy muchas gracias por este privilegio tan grande que nos das de estar alrededor tuyo, Señor. Y te colocamos en tus manos nuestras vidas. Señor, yo sé que tú has hablado a nuestros corazones, has hablado a nuestras vidas y Padre Santo nos has mostrado que de repente hemos admitido cosas en nuestras vidas por no quedar mal, por no ir en contra de los argumentos, por no lastimar a alguien y hemos caído en la pusilanimidad. Hemos caído en no tomar partido y decisiones de acuerdo a lo que tú has colocado en nuestros corazones, por no quedar mal con la gente, por no quedar mal con las finanzas o con compromisos que hemos hecho. Y eso, Padre Santo, nos está pasando o nos podrá pasar una factura muy grande. Hoy, Señor, venimos delante tuyo sabiendo que ser pusilánime no nos va a llevar a ningún lado. Padre Santo, por ser pusilánimes, muchas personas han muerto. Así como vimos en el ejemplo al principio, Señor, una persona pusilánime básicamente mandó a la muerte a 7 astronautas en 1986. Y quién sabe cuántos más en la historia del mundo. Pero hoy, Padre Santo, hemos aprendido de eso y queremos, Padre Santo, primeramente arrepentirnos por haber sido pusilánimes, por no tomar partido, por no pararnos, Padre Santo, donde tú nos dices que nos paremos para hacer las cosas. Y Padre Santo, te pedimos perdón porque eso, por no haber tomado partido, nosotros y de repente nuestras familias han vivido las consecuencias. Y si alguno aquí, todos con los ojos cerrados, si alguno se quiere arrepentir de algo que haya hecho por haber permitido la pusilanimidad, yo le pido que levante su mano ahí, todos con los ojos cerrados. Esto es entre el Señor y cada uno de nosotros. Y vamos a pedirle perdón al Señor, porque realmente con eso le abrimos puertas al enemigo para tomar decisiones que no están correctas. Y quien quiera repetir conmigo esta oración que es de arrepentimiento lo puede hacer. Señor Jesús, en esta noche me arrepiento por haber tomado decisiones
sin el temor de Dios, en contra de ti. Hoy clamo para que seas tú redimiendo mi vida, mi familia, todo lo que soy yo, de las malas decisiones que he tomado por no estar aferrado a tu palabra. Amén. Padre Santo, tú dices que un corazón contrito y humillado tú jamás desprecias. Y hoy venimos como tu pueblo, como tus hijos, a decirte, Señor, perdónanos porque hemos pecado contra el cielo y contra ti al no hacer las cosas a tu manera, al tratar de hacerlas a la nuestra, Señor, tomar decisiones que no nos corresponden, Papito Dios, de una manera completamente equivocada, abriendo las puertas, Papito Dios, que pueden llegar a causarnos daño a nosotros o a nuestras familias. Perdónanos, Señor, y te suplico que tú escuches nuestra oración, que veas nuestro corazón arrepentido y que empieces, Padre Santo, a tomar, Padre Santo, las decisiones y dejamos las decisiones en tus manos. Y vamos a hacer esta oración en donde le vamos a entregar a Él, al Señor, nuestra llave de la decisión, para que cualquier cosa se la consultemos a Él, para que Él nos diga por qué camino debemos tomar. Y quien quiera hacer esta oración, lo invito a que repita después de mí. Señor Jesús, esta noche te entrego la llave de mis decisiones. Guárdala. Espíritu Santo, guíame para abrir las puertas que tú me digas que abra y cerrar las puertas que tú me digas que cierre, porque voy a obedecer tu palabra y voy a estar en comunión contigo todos los días de mi vida hasta la eternidad. Amén. Amén, amén, amén. Un aplauso al Señor, porque yo sé que hoy el Señor va a empezar a mostrarnos puertas que debemos cerrar, que habíamos abierto en el pasado, y Él las va a cerrar. Y otras que habíamos abierto, y otras que habíamos cerrado, y las va a abrir. Amén. Amén. Un aplauso al Señor y siéntense.